pedirle al Señor que nos asista y nos ayude en esta hora a poder con denuedo traer su palabra a nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, ¿quiénes somos nosotros para exponer tu bendita palabra? Nosotros somos como bocina. Queremos que tú brilles entre nosotros hoy. Queremos irnos impactados de tu presencia y queremos que nada más que no sea tu presencia afecte nuestros corazones en esta mañana. Bendice a la iglesia, Señor, bendice nuestras vidas y ayúdanos a exhortarnos y a estimularnos a la fe y al amor y a las buenas obras a través de tu palabra, Señor. Te rogamos que este mensaje llegue a nuestras mentes y nuestros corazones y que podamos durante esta semana enfrentarnos al mundo, a nuestra carne, a nuestros pecados y enfrentarnos también a Satanás con esta bendita palabra. Te lo rogamos en Jesucristo. Amén. Antes que nada quiero dar crédito al pastor Sujén Michelén porque de su libro Palabras al Cansado, un libro que les recomiendo a todos, es eso, palabras a los cansados como nosotros. He cogido casi todo el sermón les recomiendo que lean este libro, Palabras al Cansado, del hermano Sujén Michelén. Yo les invito, hermanos, que nosotros vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, los versículos desde el 1 hasta el 13. Es un texto un poquito largo, pero es un texto tan lleno de savia para nosotros en esta mañana que les invito a que juntos busquemos este texto de las Escrituras. Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, los primeros 13 versículos de la carta. Vamos a empezar leyendo desde el versículo 3, para no ser tan amplia la lectura, desde el versículo 3 hasta el versículo 13. Dice el apóstol Pedro en su carta: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La primera carta de Pedro, que para mí, sinceramente les digo, es la carta que más me apasiona leer de todo el Nuevo Testamento. La primera carta de Pedro fue escrita originalmente a un grupo de cristianos ubicados en el noroeste del Asia Menor, en la región que hoy para nosotros es Turquía. Estos hermanos estaban padeciendo por causa de su fe muchas dificultades. Por poco tiempo después de haber recibido esta carta, los cristianos recibirían la persecución más grande hecha contra el cristianismo de todos los tiempos, la persecución durante el reinado del emperador Nerón en el siglo I de la iglesia. Estos cristianos recibirían una persecución tremenda por parte de todos los emperadores romanos, iniciando con Nerón. Es por eso que desde el inicio de esta carta, Pedro quiere, y ese es el sentido de la carta, la primera carta de Pedro, por eso es tan hermosa, Pedro quiere que los cristianos levanten la vista. Así pudiéramos llamarle a esta primera carta de Pedro.
levantar la vista. Y eso no es en sentido figurado, eso es un sentido literal. Pedro quiere que sus oyentes, que aquellos que iban a leer su carta levantaran la vista de las circunstancias particulares que les estaban rodeando y que miraran un poco más allá de eso. Pedro quiere que los creyentes levanten sus vistas y miren a Dios en medio de sus situaciones. El mundo alrededor nuestro, hermanos, se está cayendo en pedazos. Y los cristianos sufrimos los azotes de vivir en un mundo que se está destrozando, en un mundo caído. Pero el Espíritu Santo a través de Pedro quiere que al final nosotros levantemos nuestra vista hacia una herencia que Pedro la llama incorruptible, incontaminada e inmarcesible, o sea que no se puede manchar, reservada para nosotros en los cielos. ¿Qué debe producir en el cristiano la certeza de esa esperanza futura en medio de sus situaciones? Gozo y alegría, dice Pedro, en el presente, a pesar de las aflicciones. Por eso en el versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué se alegran? En que tenemos una esperanza, una herencia inmarcesible, incontaminada, eterna. Aunque ahora por un poco de tiempo, dice el versículo 6, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Así que la esperanza cristiana es el centro de esta exhortación, la cual nosotros también queremos traerle en esta mañana. Por lo tanto, este sermón se pudiera titular un llamado a la esperanza. Un llamado a la esperanza. En primer lugar, hermanos, los cristianos mantienen esperanza por el objeto de su esperanza. Si alguien nos preguntara qué es aquello que esperamos con mucha expectación o con la mayor expectación, la respuesta de todo cristiano, y yo creo que la iglesia cristiana ha perdido la perspectiva en cuanto a eso, la respuesta de todo cristiano debería ser el día en que Dios ha trazado en su calendario cuando venga el Señor Jesucristo. Esa es la respuesta. Eso es lo que Pedro les estaba diciendo. Ustedes lo que tienen que esperar es el calendario de Dios cuando Dios enviará a su Hijo nuevamente al mundo. Ustedes saben, mis hermanos, nosotros podemos esperar muchas cosas en este mundo presente, pero ninguna debemos esperar con mayor expectación que la segunda venida gloriosa de Jesucristo. La segunda venida de Cristo es el meollo del cristianismo. La segunda venida de Cristo es la esperanza del cristianismo. Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21, Pablo en el mismo tono que el apóstol Pedro dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también nosotros esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Y Colosenses 3, del 1 al 4, dice, si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en la gloria. El cristiano debe vivir con la espera del regreso en gloria de su Señor. La esperanza del cristiano en la segunda venida es el aspecto fundamental de su fe. Hermanos, si bien los cristianos disfrutamos de muchísimas bendiciones en este momento, como decía nuestro hermano Hugo en el devocional, ya estamos en el reino de Dios y eso ya ha iniciado ese proceso del reino de Dios y estamos en ese reino, ese ya del reino de Dios, y eso hace que nosotros hoy podamos tener respuestas a nuestras oraciones, consuelo y misericordia diaria delante de nuestro Padre en la providencia, infinitas muestras de misericordia que nosotros recibimos a diario de la mano de nuestro Padre. Pero al mismo tiempo que tenemos esas cosas, Pedro nos dice, pero todavía no. Todavía les falta más. Ustedes hoy, pudiéramos hablar así,
tienen lluvias de gracia, pero les falta recibir el aguacero de la gracia, el diluvio de la gracia de Dios, que se manifestará cuando venga Jesucristo en la gloria. Si alguna vez te has sentido muy agradecido y asombrado por las cosas que Dios ha hecho en tu vida, todavía te falta más. Créeme y créele a la Biblia, lo bueno todavía está por llegar. Por tanto, dice Pedro en el versículo 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ese traer es un tiempo, es un participio presente. Ese Pedro dice, y esa gracia que se os traerá, ese verbo traer, yo creo que la Reina Valera en eso falla un poco. Porque ese verbo no es que se os traerá en el futuro, sino es un participio presente. ¿Qué significa? Bueno, es lo mismo que cuando tú estás en un restaurante y preguntas al camarero, ¿le queda mucho a la comida? ¿Le falta mucho a la comida? Y el camarero te dice, ya está saliendo, ya está saliendo. Lo que nos dice el camarero con esto es que ya está a punto de llegar la comida, que el proceso en que la comida llegue a tu mesa ya se ha iniciado y está a punto de terminar, ¿no es verdad? Eso es lo que Pedro está diciendo, hermano. Pedro está diciendo que la gracia que nos espera ya se ha iniciado y que pronto está por llegar. No es un traerá como si todavía nos faltara muchísimo, no. Dice Pedro, ese proceso se ha iniciado y ese proceso está al finalizar su culminación. La gracia está siendo traída en la manifestación de la segunda venida. Por tanto, mis hermanos, cada día que pasa, y así es como la Biblia lo enseña, mis hermanos, no puedo decirlo de otra manera. Así es como nosotros vemos en las Escrituras. Cada día que pasa nos acerca más a Jesucristo. Cada día menos es un poquito más cerca de encontrarnos con el Señor. Estamos como los presos, contando los días de nuestra liberación, haciendo marcas en la pared, esperando que llegue nuestra liberación completa, absoluta, cuando Jesucristo sea manifestado en su venida. Pero alguien podría decir, pero bueno, a lo mejor me muero antes de ese día. Bueno, puede ser que nos muramos antes de ese día, pero eso en nada disminuye el evento de la segunda venida, porque será un día glorioso tanto para los hijos de Dios que estén vivos como para los que estén muertos, porque esos también están esperando su venida. Hay indicios claros en el Nuevo Testamento que nos hacen pensar que los creyentes que están en el cielo ahora mismo están también contando los días. Están también contando los días. No somos nosotros los que estamos vivos ahora, solo los que estamos contando los días. Aquellos que están en el cielo también están contando los días. Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. Busquémoslo todo. Apocalipsis 6, 9 al 11. Juan nos da la visión del cielo y nos dice cómo están las almas de los creyentes en el cielo ahora mismo. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moras en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Los que están en el cielo también están diciéndole al Señor, ¿hasta cuándo? Necesitamos ya que vengas. Así que mis hermanos, la Biblia nos sitúa bien claro cuál es el objeto de nuestra esperanza, o sea, cuál es el fundamento y la razón de nuestra esperanza. Si tú esperas algo que sea diferente a esto, no estás esperando conforme a la Biblia. La Biblia dice que Jesucristo en su segunda venida es la esperanza cristiana. Apocalipsis es un libro que causa mucha controversia. Hay predicadores que no les gusta hablar de Apocalipsis. He oído pastores decir, yo no estoy preparado para enseñar Apocalipsis. Causa mucha controversia. Muchos grandes teólogos están de acuerdo en casi todo, en las grandes doctrinas bíblicas.
Sin embargo, vemos que están confrontados en cuanto a la interpretación de la profecía bíblica que se encuentra en Apocalipsis. ¿Y por qué les digo esto, mis hermanos? Bueno, porque yo tengo la convicción, y también algunos creyentes, de que el libro de Apocalipsis es la complejidad que tiene, es que no tiene ninguna. Que el libro de Apocalipsis es tan sencillo que lo hace complejo. Cuando Sugel cuenta en una de sus predicaciones que un pastor estaba trayendo a la iglesia, y esto yo lo he traído otras veces acá, que un pastor estaba trayendo a la iglesia una serie de estudios sobre Apocalipsis y que a él le preocupaba a una viejita que estaba sentada al frente, una viejita ya ancianita, y él dice que se machacaba su mente diciendo, esta señora entenderá lo que yo estoy diciendo. El pastor se le acercó a la anciana y le preguntó, hermana, ¿usted entiende estos estudios? A lo que la señora respondió, sí, claro, pastor, perfectamente. Apocalipsis es un libro muy sencillo. Todo se resume en una simple frase. Al final, nosotros ganamos. Y hermano, esta señora hizo un resumen brillante, magistral del contenido de Apocalipsis. Si hay algo que Juan quería dejarle claro a los creyentes que estaban siendo perseguidos, es que al final nosotros ganamos. Al final nosotros somos los vencedores. Y eso es exactamente lo que el Señor por medio de Juan le estaba diciendo a los creyentes en Apocalipsis. Ustedes que ahora sufren, ustedes que ahora parecen los débiles, en realidad son los vencedores. Mientras que sus perseguidores que parecen fuertes, esos son los perdedores. Al final ganamos. Miren lo que esa señora interpretó, porque Juan lo dice en esas mismas palabras. Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 hasta el 8. Y por cierto, no lo dice Juan. Esas palabras fueron del mismo Jesús resucitado. No lo dice Juan. No se le ocurrió a Juan. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y ahora dice, ¿quién es el que dice esa palabra? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Hoy parecemos débiles. La iglesia verdadera parece débil, parece frágil, parece poca. Y en realidad, este es un pueblo vencedor. Pues su victoria está en la victoria de su Señor Todopoderoso. Y eso, hermanos, debe traer sobre la iglesia la convicción de que nuestras circunstancias no debilitan nuestra herencia. Esa es la convicción. La convicción es que aunque hoy tú parezcas débil, aunque esta iglesia parezca diminuta, aunque la iglesia verdadera, y siempre yo hablo de verdadera porque tenemos otras versiones, aunque la iglesia verdadera parece débil, insignificante, prescindible, nosotros somos un pueblo bendecido, porque nosotros somos los que vencemos. Y eso no es evangelio de la prosperidad. Y eso no es positivismo que hoy hablamos. No, esa es la palabra de Dios. Segundo lugar, esto nos lleva a nuestro segundo punto, el deber de la esperanza cristiana. Al mismo tiempo que la esperanza es algo que nos estimula en nuestra vida diaria, también es un deber. Pedro nos dice, por tanto, versículo 13, Primera de Pedro 1:13, recuerden el texto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrio, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Los creyentes no solo estamos instados a tener esperanza, sino que estamos llamados por Dios a vivir en esperanza. Este es un asunto que no tiene que ver con las emociones, sino con la voluntad. De la misma manera que decido obedecer a Dios, también debo decidir esperar y vivir en la esperanza de la segunda venida.
La Biblia presenta la esperanza como un elemento vital para una vida de piedad vigorosa y saludable. De hecho, mis hermanos, podemos decir que la vida cristiana práctica no es más que la esperanza puesta en acción. Es por la esperanza que nosotros podemos tener coraje en medio de la dificultad. Es esa esperanza en la que nos hace mantenernos firmes en medio de nuestras pruebas, que a veces son duras. Y es esa esperanza la que también produce en nosotros gozo en medio de la aflicción. La esperanza nos da una perspectiva correcta del valor verdadero de las cosas. Hermano, si hay algo que quiero que te lleves en esta mañana es eso. La esperanza de la segunda venida da una perspectiva correcta del valor verdadero de las cosas. Eso es esencial. Si tu esperanza está puesta en el cielo y en la segunda venida, entonces llegarás a la misma conclusión de Pedro en su carta. ¿Qué le dijo Pedro a los creyentes que estaban recibiendo su carta? Pedro les dijo, los calificó con dos calificativos esenciales. Ustedes son peregrinos y extranjeros. Peregrinos y extranjeros. Y esas dos palabras tienen implicaciones prácticas en la vida diaria. Porque tú vivirás para proveer para la venidera y no para como si te estuvieras quedando aquí. Cuando tú te consideras a ti mismo un extranjero y un peregrino en esta tierra, tú vives para proveer para la vida venidera y no como si te fueras a quedar aquí para siempre. ¿No es verdad? Entonces tus valores cambian. Ya tú no tienes los mismos valores. Ya las cosas de este mundo no son para ti tan esenciales porque tú vives para lo venidero. Esto es un peregrinaje transitorio. Esto no es el destino. Esto es una parada de la estación. Este no es el lugar a donde vamos a llegar. Este solamente es el tránsito. Por lo tanto, los que andan de tránsito y que son extranjeros y peregrinos, cogen de este mundo lo esencial para llegar al final. ¿No es así? Cuando tú estás de tránsito de un lugar a otro, tú no cargas un saco de arroz, un saco de frijoles, no. Tú solamente coges lo necesario para llegar al final. Eso es lo que Pedro está diciéndoles. De este mundo, saquen lo necesario. Lo necesario. No vivan como si fueran a quedarse aquí. Ustedes están llamados para otro lugar. Efesios capítulo 1, versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que se os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pero hermanos, esta esperanza a la que estamos llamados no es un libro de autoayuda. Y yo quiero aclararles eso. Hoy hay muchos libros de autoayuda. De hecho, hay libros de autoayuda cristianos. Esos son más malos todavía. Libros de autoayuda. ¿Qué nos dicen los libros de autoayuda? Bueno, espera cosas buenas y vendrán. Mente positiva. Todo el tiempo mente positiva. Porque lo que tú declaras, eso es lo que se cumple. No declares cosas malas sobre ti. Lo bueno siempre está en el día que te espera. Por la mañana, ¿qué tienes que hacer? Dicen los libros de autoayuda, levantar y decir, este es el mejor día de mi vida. Hermano, eso no es la palabra de Dios. No. La esperanza cristiana es algo seguro, algo fundado, algo cierto, algo que no depende de ti ni de mí. No depende de lo que tú declares, depende de Dios. Eso es lo que Pedro les quiere decir. No depende de nosotros. Nuestro Dios y Padre nos hizo renacer, nos salvó para que podamos tener una esperanza viva. Y eso no depende de nosotros, sino de la fidelidad de Dios. Nuestro Dios nos hizo nacer a nosotros para una esperanza viva que depende de Él, no de nosotros. Porque Él es fiel y Él no puede negarse a sí mismo. Mira lo que Pablo le dice a su hijo espiritual Tito en el capítulo 1, versículos 1 al 2. Pablo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, es un texto precioso, en la esperanza de la vida eterna. ¿Y qué le dice Pablo? La cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La esperanza de la vida eterna no depende de ti. No depende inclusive ni de lo bien que tú te portes. No depende de las declaraciones que tú hagas. No,
depende de Dios que no miente. Hebreos capítulo 6, versículos 17 al 18 dice lo mismo. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Para que por dos cosas inmutables, ¿y cuáles son las dos cosas inmutables? La promesa y el juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Nuestra esperanza es segura porque depende de Dios, que no miente, que ha prometido y jurado darnos la segunda venida de Jesucristo y el cielo. Esa esperanza a la que estamos llamados es ciertísima, están fundadas en Él. Pero además, hermanos, si por poco fuera, nuestra esperanza no solo está fundada en la fidelidad de Dios, que eso ya es demasiado. No, está fundada también en la obra redentora de Cristo. Lo que Cristo promete traer consigo en su segunda venida son aquellos que Él ya le compró esa segunda venida en la cruz del Calvario. Hermanos, está basada en esa obra redentora de Cristo que cuando Él vio el fruto de la aflicción de su alma quedó complacido porque Él, ¿tú sabes dónde nos vio? Allá, con Él. Por eso Él quedó complacido. Por lo tanto, Él ya nos ve en su reino. Esa esperanza es ciertísima porque Cristo la compró para nosotros en la cruz. Es completamente imposible que nuestra esperanza sea frustrada. Por tanto, estamos llamados a ejercitar el deber de la esperanza. Las circunstancias a nuestro alrededor cambian constantemente. Hoy tenemos salud, mañana podemos estar enfermos. Hoy estamos rodeados de amigos, mañana podemos estar solos como unos perros. Hoy podemos tener estabilidad económica, mañana podemos estar en pobreza total. No obstante, el objeto de nuestra esperanza es constante, permanece firme siempre, porque no depende de las circunstancias que tú tengas a tu alrededor, sino de la veracidad de Dios y de la obra de Cristo hecha a tu favor. Mi hermano, si estás atravesando una situación aflictiva, sea la situación que fuere, esa situación al presente en ningún sentido anula lo que te espera en tu futuro si tú has confiado en Él. El hecho de que estés en una situación de aflicción no debe llevarte a perder la vista y el objetivo de tu esperanza, que es ciertísima. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, el cultivo de la esperanza. Pedro nos dice, su esperanza, y ese es el objeto, está en la segunda venida. Segundo, su esperanza es segura y fortísima, porque está basada en Cristo y en su Padre, que nos prometió esa esperanza. Pero en tercer lugar, ustedes deben cultivar la esperanza. Miren el versículo 13 nuevamente. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá. Recordemos el contexto de estas palabras. Eran creyentes que estaban viviendo en carne propia lo que es el sufrir por la fe. En medio de una sociedad pagana y hostil que les estaba llevando a morir en el Coliseo romano, que les estaba llevando a morir por su fe. Y es a esos creyentes a los que Pedro les exhorta, manténganse en esperanza. Pero ¿cómo puede uno mantener la esperanza en medio de situaciones tan difíciles en la vida? ¿Cómo librarnos de lo que Bunyan, yo siempre me gusta poner algo de Bunyan, de eso del progreso del peregrino, aquello que Bunyan llamaba el gigante desesperación? Cuando Cristiano llega allí a aquel castillo del gigante desesperación que lo quiere sacar de sí. ¿Cómo librarnos del castillo del gigante desesperación? Bueno, Pedro nos da la clave. No es un misticismo. Pedro dice, cíñanse los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. En la época de Pedro, para entender lo que nos quiere decir el apóstol, los hombres usaban una túnica larga, que esa túnica le llegaba hasta los pies. Seguro que ustedes lo han visto en películas y nuestros niños en muñequitos. Cuando estaban relajados en casa o estaban en una fiesta o iban al mercado, ellos dejaban la túnica larga. Las túnicas les llegaban hasta los tobillos y dejaban que estuviera suelta porque ellos estaban en tiempos de relajación. Pero cuando tenían que ir a la guerra
o tenían que defender a su familia, o por alguna razón tenían que ponerse alerta, ¿qué hacían? Se agarraban la punta de la túnica y se la ponían con un cinturón. Recogían la túnica y se la ponían a la cintura, fijándola con una correa de cuero para que no se enredara en los pies y poder estar prestos para la batalla. Así que cuando Pedro les da la expresión, ceñid vuestros lomos, todo el mundo comprendía que era un llamado a prepararse para la acción. Es como cuando decimos en la actualidad, y yo creo que esa frase viene de aquella, apriétate los pantalones. Eso ha venido a ser la versión moderna. Esa expresión que usa Pedro nos recuerda con esto cómo los judíos tenían que comer la Pascua. Y de ahí viene la frase de Pedro. Éxodo capítulo 12, versículo 11, hermanos. Búsquenlo para que vean. Éxodo 12, 11. Dios le manda a Moisés que la Pascua iba a ser una cena que no se podía comer con los vestidos largos. Porque no era una cena para comer y llenarte y engordarte. O para festejar y quedarte en casa. Dios le dice a Moisés, versículo 11, y la comeréis así. Sí, Israel, no te equivoques, a pesar de que hay un cordero asado, que hay vino, que hay pan y que hay de todo, no te equivoques, esa cena no es para quedarte en casa a disfrutarla. Esa cena tiene un objetivo. Miren, la comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y la comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. O sea, Dios le recordaba que aquella comida pascual era para prepararse para la partida. Por tanto, no deberían comerlas relajados, sino listos para partir de Egipto. Era para partir. Y ese mismo sentido Jesús usa cuando habla de su segunda venida. Lucas 12, 35 al 37. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a los hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando yo llegue y llame, labran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. Entonces, ¿cuál es la idea de este ceñir los lomos de vuestro entendimiento? Bueno, que lo mismo que ellos hacían con la ropa, debemos hacerlo nosotros con nuestros pensamientos. Del mismo modo que estos hombres no debían dejarse la túnica suelta en medio de la batalla, así también nosotros no debemos dejar que nuestros pensamientos divaguen aquí y allá en medio de nuestras luchas. Es como decía Josh McDowell en su libro, no dejes tu cerebro en la puerta. No sé si han oído de ese título. No dejes tu cerebro en la puerta, ciñe tus pensamientos. Debemos tener nuestros pensamientos atados, amarrados a la verdad de Jesucristo y su venida, pero por eso en medio de la batalla nuestros pensamientos tienen que estar con nosotros. Hermanos, porque donde más se prueba lo que nosotros sabemos es en el momento de la dificultad. Nosotros podemos ser libros andantes de teología, conocer todos los tratados habidos y por haber. ¿Usted quiere probar lo que usted sabe de teología? Cuando venga el momento de la prueba. A ese es el momento de amarrar toda esa verdad y meterla en tu mente y ponerlas por encima de la prueba. Y entonces acordarte, yo soy un hijo de Dios, Dios se acordó de mí desde antes de la fundación del mundo, Cristo murió por mis pecados en la cruz y Él me garantiza la vida eterna. Y Él además va a estar conmigo en el medio de este proceso que yo estoy pasando, porque Él es mi Padre Celestial y tiene para mí la gloria. Una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada para nosotros en el cielo. Eso hay que traerlo en el momento de la prueba. Debemos tener nuestros pensamientos atados, amarrados a la verdad de Jesucristo y su venida por nosotros en medio de las batallas diarias. Si hay algo claro en la Biblia es que de tener tus pensamientos centrados y atados a las cosas que sabes de la palabra de Dios, depende tu victoria en medio de las circunstancias particulares. Por eso es que debemos tener un pueblo entrenado en la verdad y centrado en la verdad de Dios. Y esa es una de las grandes tragedias de la iglesia contemporánea. Con el fin de entretener a la gente y de llenar sus locales, han cambiado el entrenamiento de los creyentes en la palabra por las luces y el espectáculo. Esa es la tragedia de la iglesia de hoy. Eso les está llevando a tener
Unos creyentes que no resisten los más mínimos embates de la vida. No están equipados para ceñir los lomos de su entendimiento. Así que, hermanos, todas estas verdades que aprendemos a diario aquí, esa confesión de fe que tanto estudiamos, esas clases que nuestro hermano César nos está dando, todas esas cosas hay que llevarlas en el momento de la prueba. En el momento de la prueba es donde se pone en manifiesto nuestra esperanza y en quién hemos creído. Eso es lo que Pedro les dice a sus emisarios, a aquellos que iban a recibir su carta. Miren por encima de la prueba. Acuérdense de las palabras del Señor. Quiero terminar con ustedes leyendo un texto que quizás les resulte raro, porque vamos a salir del Nuevo Testamento. Éxodo capítulo 3, versículos 11 al 12. Les llevo este texto porque mi esposa me dice siempre que yo soy como medio esquizofrénico, paranoide. El diagnóstico me lo doy yo, ella me dice en la descripción. Yo tomo un texto el lunes y lo repito toda la semana, como si fuera un rumiante. Y este texto toda la semana entera, mis hermanos, yo he estado pensando en este texto. De hecho, lo pienso tanto que a veces digo, oye, pero tengo que cambiar la emisora porque de verdad, este texto lo puso un hermano en el WhatsApp los primeros días de la semana, porque siempre se me pega al principio. Dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Hermanos, este texto es central. Moisés se sentía que no podía, como nos sentimos nosotros, en medio de nuestras pruebas. No podemos con lo que tenemos, porque los seres humanos, cuando nos llega una prueba a la cual nosotros no tenemos control, como casi siempre la que nos llega, cuando tú tienes control de la situación, por ejemplo, tú eres mecánico de carro y el carro se te rompe, bueno, más o menos, tú sabes lidiar con la situación. Pero cuando te llega una enfermedad de un hijo, cuando te llega un momento de una prueba en la que tú no tienes control de ella, todo se ha salido de tus manos, tú no puedes. Entonces te llega lo que le pasó a Moisés. Moisés era un tartamudo, un hombre que se sentía que no podía, que aquello que le venía arriba era más grande que lo que él podía en sus fuerzas. Moisés sabía que aquello era demasiado duro. Liderar a un pueblo de esclavos, pobres, indefensos, contra el ejército más grande del mundo en aquellos momentos, que era el ejército de Faraón, y llegar al hombre más poderoso del mundo, que era el Faraón, y reclamarle la liberación de aquellos miserables, que era su pueblo. Eso era una obra que no podía hacer él. Un tartamudo. Moisés se veía insuficiente para esas circunstancias que se le venían arriba. Señor, yo no puedo con esto, yo no soy el hombre. Eso es más grande que yo. Es lo que Moisés en el contexto de esas palabras le dice al Señor. Y Dios siempre, léense el capítulo entero, le contesta la misma frase. Yo estaré contigo. Dios no le dice, mis ángeles te guardarán. Dios no le dice, te ayudaré. Dios no le dice, te daré fuerza. No. Dios le dice, yo estaré contigo. No, mis hermanos, Dios le promete su presencia y esa frase debe ser tranquilizadora para todos nosotros. Jesús nos ha prometido su presencia en medio de todas nuestras dificultades. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso hay que creerlo. Y eso debe ser tranquilizador para nosotros. Él está conmigo pasando mi situación con mi hijo, pasando mi dificultad, pasando mi vida. Él está al lado mío. Él no está lejos de mí. Él no está supliéndome cosas. No, Él está al lado mío.
al lado mío, batiéndose conmigo. Eso es lo que Dios le dijo a Moisés. Y cuando nosotros sabemos quién es el que está a nuestro lado y entendemos que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Señor Todopoderoso, eso nos llena de esperanza. Mi hermano, mi hermana, en medio de nuestros problemas diarios, en medio de nuestras aflicciones, Dios nos ha prometido su presencia con el fin de estar con nosotros. Y al fin y al cabo, ese es el origen y el fundamento de nuestra esperanza. Dios está con nosotros. Y como dijera Martin Lloyd-Jones, y con esto ya termino, otra frase que en Cuba me hice una gorra, después la gorra ya se deterioró con el tiempo, un pullover, ya no sabía dónde ponérmela cuando la descubrí. Y quiero que se una a sus vidas también. Martin Lloyd-Jones, en un momento determinado de su vida, hay que leerse su biografía, él le dijo a su iglesia estas palabras tan sencillas: un hombre con Dios siempre es mayoría. Siempre. Uno con Dios siempre es mayoría. Si tú tienes a Dios, tú siempre estás en mayoría. En medio de tus problemas, en medio de tus dificultades, en medio de tus quehaceres, en medio de tu debilidad. Un hombre y una mujer con Dios siempre son mayoría. Hermano amado, que estas palabras llenen de esperanza y llenen de fuerza todo lo que nos espera durante esta semana por delante, todas las cosas que no sabemos que nos pasarán. Pero si Dios está con nosotros, nosotros somos mayoría. Vamos a orar y con esto terminamos. Señor, ciertamente nosotros sentimos nuestra debilidad. Nosotros sentimos nuestra dependencia. Nosotros sentimos que nuestras fuerzas no son suficientes. Pero queremos llenarnos de la convicción de que si tú estás con nosotros, nosotros somos mayoría. Y nosotros te rogamos, oh Padre, que nos ayudes a llevar nuestras dificultades con este pensamiento, de que tú estás en medio de nuestros problemas, de que tú estás en medio de nosotros venciendo nuestras batallas, de que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ayúdanos a mantenernos con el pensamiento de que tú entregaste a tu Hijo para que muriera por nosotros, para que nosotros fuéramos un pueblo que levantara su vista y mirara a su segunda venida. Te rogamos, oh Padre, que llenes de esperanza, de tranquilidad, que llenes de consuelo nuestras almas con estas verdades que tú nos has dicho en esta mañana. Te lo rogamos en Jesucristo. Amén.